Padre amado, te bendecimos y te damos gracias por el día hermoso que tú nos has regalado. Amén. Te damos gracias por la vida y te damos gracias por nuestros hermanos preciosos quienes se dan cita a este lugar en el día de hoy. Amén. Te pedimos perdón, mi Señor, Sí, Dios mío. porque sabemos que no somos lo que tú quieres que seamos todavía. Te imploramos, Padre amado, que tú no tomes en cuenta nuestras faltas, sino que cada día nos ayudes conforme a tu misericordia, tu compasión y tu amor, a crecer, mi Señor, para alcanzar la estatura de un varón perfecto, que nos parezcamos, mi Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Mira este servicio, Padre amado, que te dedicamos. Gracias por el privilegio de poder dirigirnos a ti. Gracias por el privilegio de pertenecerte, mi Señor, de ser tus esclavos, oh Señor. Amén. Gracias, mi Señor, por tanta bendición inmerecida que tú has derramado sobre nuestras vidas ya hasta este momento. Sí, Señor. Amén. Gracias, mi Señor, por la tristeza de las situaciones que tenemos que enfrentar, Padre Santo, pero tristeza en lo humano. Así es. Pero gracias por el gozo que tú nos das sabiendo o confiando que tú estás en control de todas las cosas. Sí, Señor. Gracias, mi Señor, por la emoción que nos provoca saber que tú tienes algo mejor Así es. preparado para cada uno de nosotros y para todos como una congregación, mi Señor. Aleluya. Ayúdanos a comprender en nuestros corazones y en nuestras mentes firmemente que la iglesia no es el lugar, sino la iglesia es la gente que lo compone Amén. en un mismo espíritu, confiados, Padre amado, que el Espíritu Santo que mora en uno es el que mora en todos. Sí, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú el que dirijas cada palabra, el que dirijas cada acción, Amén. cada emoción, mi Señor, dirígela tú. Y que nosotros seamos meramente instrumentos en tus manos Amén. para promover y adelantar, Padre Santo, la obra que tú nos has encomendado. Amén. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y mira a aquellos quienes pudieran no sentirse bien, aquellos quienes permanecieron en sus hogares, Padre amado, mira a Pingo, Padre Santo, la hermana Rosa, Sí, Señor. mira a Lisa, Padre Santo, Amén. Juan y Damaris, mi Señor, quienes no nos acompañan hoy, mira a Lorimar, que no se está sintiendo bien, Padre Santo, cualquier otro que se nos pasara, mi Señor, la hermana Natalia, Padre Santo, sé con ella, ayúdala, mi Dios, en esta condición de la culebrilla. La hermana Rebeca, Padre Santo, que hubiésemos querido que estuviera con nosotros, si está allá en su hogar en Cagua, Padre Santo, acompáñala. Y de la misma manera, cualquier otro que hubiese querido estar aquí con nosotros hoy no hubiese podido, y otro que debió haber estado, pero no quiso, mi Señor. A todos ellos, acompáñales, alcánzalos y bendíceles, Padre amado, porque tú eres grande en medio de tu iglesia y tú eres nuestra razón de ser. Amén. Todo te lo pedimos dándote gracias por el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Se pueden sentar, hermano? Qué bueno es estar en la casa del Señor. Hoy tendremos nuestro cuarto estudio en el tema que comenzáramos hace 4 semanas atrás, vivir con un propósito. Vivir con un propósito. Nosotros hemos hablado mucho a través de los tiempos respecto a lo que es una expectativa. Yo a veces pienso en lo que es la expectativa y hay unas expectativas que son justas y otras que son injustas. Me parece que cuando usted idealiza a alguien, usted está siendo injusto con esa persona porque está teniendo una expectativa que va por encima de lo que es real. Y eso sucede mucho en las relaciones humanas, ¿verdad? A veces con el esposo o la esposa, si usted idealiza a esa persona, usted no está siendo justo. La persona que usted tiene es la persona que Dios le dio. Y usted conoce sus características. Por lo tanto, idealizar, crear eso que es solamente posible en la mente, pues no es justo. Sin embargo, hay otras expectativas que sí lo son, que son justas. Usted va al supermercado y usted compra una lata de habichuelas. Hay una expectativa mínima que usted tiene respecto a esa lata de habichuelas. ¿Cuál es la expectativa mínima que usted tiene respecto a una lata de habichuelas cuando usted la compra? Que cuando usted abra la lata, lo que tenga dentro sean habichuelas. No sea maíz o espárrago. Usted quiere que cuando lo que está en la lata
eso es lo que está adentro, ¿verdad? Lo que está en la etiqueta, eso es lo que está adentro. Y si usted la ha comprado antes, que sea igual o similar, bien parecido a lo que usted compró en la vez anterior. Y hay unas expectativas que son mínimas. Ahora hay otras que no necesariamente son realistas. O sea, como usted tiene un carro y usted dice, pues la expectativa mínima que yo tengo respecto a ese carro es... ¿Cuál es una expectativa mínima que usted tiene respecto al carro? ¿Que todo sea por botones? Que dure. Bueno, eso es relativo, ¿verdad? Que se mueva, ¿verdad? Que lleve de aquí. Seguro que cuando usted coloque la llave y le da el encendido, Y te va de aquí. se enciende y usted pueda moverse desde el punto A hasta el punto B. Pero que los cristales suban o bajen por botones, ya eso es adicional. Que si los espejos retrovisores se muevan así por botones, eso es adicional. ¿Verdad? Hay unos carros que hay distintos conductores que lo utilizan y se acomoda, que si la silla, que si no sé cuánto, según la persona que lo va a conducir. Yo solamente he leído sobre esas cosas porque a mí no me da el presupuesto para comprar un vehículo de ese tipo. Cuando usted tiene algo cuya expectativa ha sido predefinida y ese algo no cumple con esa expectativa, pues hay un problema. Ya usted sabe a qué yo voy con esto. Dios tiene una expectativa respecto a nosotros. Y la expectativa Él la sentó claramente. O sea, no es que nosotros tenemos que andar por ahí dando tumbos, como dicen en el campo, sino que nosotros debemos saber cuál es la expectativa que Dios tiene de nosotros, porque Él la dejó claramente detallada en su palabra. Amén. Y aún para aquellos quienes no han leído la palabra, esto se ha predicado y se ha enseñado a saciedad. El Señor nos enseña, ¿verdad? Hoy como estamos sin micrófono, parece que estoy gritando, pero no estoy gritando, estoy tratando de hablar un poquito más duro para que la hermana Nilda me escuche, porque no tiene los espejuelos puestos. Pues sabemos nosotros lo que Dios espera de nosotros porque está en su palabra. La palabra claramente lo detalla. El propósito de nuestra vida es cumplir con la expectativa que Dios tiene de nosotros. Ese es nuestro propósito. Pues el tema que comenzamos hace 4 semanas atrás es vivir con un propósito. Y ya hemos visto 3 estudios. El primero de ellos es un propósito cuestionado. Que estábamos viendo allá en Eclesiastés, primeros 4 versículos del libro, donde se habla sobre la vanidad de la vida. Y el predicador, Salomón, nos habla sobre ¿para qué vivimos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? Y cómo es que nosotros muchas veces podemos ser consumidos y vivir sumidos en la vanidad de lo que es la vida. Hay ciertas cosas que se hacen que son vacías, se hacen ahora y hay que volverlas a hacer. Pues nosotros cuestionamos, es parte de nuestra naturaleza, cuestionarnos. Y si usted no se cuestiona para que usted hace algo, pues entonces yo cuestiono realmente si ese algo que usted hace vale la pena hacerlo. Hay ciertas cosas que las hacemos de manera rutinaria y perdemos de perspectiva el por qué nosotros las hacemos. ¿Por qué permanecer en familia? ¿Por qué congregarnos? ¿Por qué saludarnos? ¿Por qué tratarnos con amabilidad? ¿Por qué ayudar a los demás? Hay tantas cosas que hacemos que las hacemos por una razón. Y a veces la razón no necesariamente es la correcta. A veces hacemos ciertas cosas, si nos congregamos simplemente por cumplir con los hermanos quienes están aquí, aunque eso surta un buen efecto, esa no es la razón por la cual yo me debo congregar. Pues el propósito de nuestra vida es natural que nosotros la cuestionemos. Estuvimos viendo eso en el primer estudio, allá en Eclesiastés, el capítulo 1, los primeros 14 versículos. Y luego estuvimos considerando cómo ese propósito lo abandonamos. Ahí nos fuimos para el libro de los Salmos, ¿verdad? Vimos el capítulo número 8, vimos unos 6 versículos y vimos el capítulo 14, vimos unos 6 o 7 versículos. Y allá el salmista David subraya cómo es que nosotros nos alejamos del propósito que Dios había predefinido para nosotros. Y el problema de ese abandono de nuestro propósito es que tiene un efecto directo en nuestra vida y en la vida de aquellos quienes nos rodean. Si el cristiano, si el Hijo de Dios, si la criatura de Dios
¿verdad? Y voy a ir haciendo de lo más específico a lo mucho más general, no cumple con el propósito para el cual fue creado, pues las cosas no van a ser de bendición. Luego consideramos nosotros un propósito restaurado. Eso lo vimos la semana pasada. Esa palabra es más bonita. La cuestionamos, abandonamos y somos restaurados. Y estuvimos considerando en el libro de los Hechos la predicación de Pedro. Vimos unos 12 o 13 versículos allí, en el capítulo número 3 del libro de los Hechos, y vimos la restauración de nuestro propósito, pero esa restauración viene de una sola manera. O sea, el propósito para la creación del ser humano, todos los seres humanos somos criaturas de Dios. O sea, todo ser humano ha sido creado por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, como algunas personas quisieran hacer creer a los demás. Nosotros fuimos creados por Dios, sin embargo, desde el principio no somos hijos de Dios. Y yo le digo esto a ustedes y ustedes dirán, hermano, dígame algo que yo no sé. Pero gloria a Dios que usted lo sabe. Si usted lo sabe y usted ha tomado una decisión a base de lo que usted sabe, pues entonces usted debe cumplir con la expectativa mínima que Dios tiene de usted. ¿Ve cómo todo va a circular? El problema grande de la humanidad es que fueron creados para darle gloria a Dios. Sin embargo, no cumplen con la expectativa mínima que Dios tiene de ellos porque piensan que son hijos de Dios por default, como decimos nosotros en castellano. De inmediato, por la naturaleza, pues somos hijos de Dios. Y eso no es así. La palabra de Dios detalla que somos hijos de Dios solamente si aceptamos el regalo de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Solamente. Amén. Usted y yo sabemos que somos hijos de Dios porque aceptamos a Cristo. Y si no lo ha hecho, hoy todavía hay tiempo. Amén. Es necesario que nosotros entendamos que ese es el plan. Hay uno solo. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, si nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, el propósito de nuestra vida ha sido restaurado. Y hoy vamos a la sesión número 4. La sesión número 4 lleva por título Un propósito vivido. Santiago, ¿verdad? Me parece un poquito reminiscente a lo que dice Santiago. Sed hacedores de la palabra. Eso es vivir la palabra. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago dice tanto ahí, ¿verdad? En el versículo número 22 del primer capítulo de su carta. Dice tanto. Hay gente que se sabe de rabo a cabo ciertas normas. Hay gente que le pueden citar a usted capítulos enteros de la Biblia. Hay gente que se para delante de una congregación tras un púlpito y hablan precioso. Sin embargo, cuando usted mira la vida de esa persona, hay un desfase, hay una contradicción. El que nosotros estemos sentados en este lugar, por eso sabemos que la iglesia es un cuerpo, no es un lugar. El lugar es bendecido porque la palabra de Dios dice que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y en este lugar está el Señor. Por lo tanto, si usted hoy llegó sin el propósito real con el cual el Señor quiere que usted llegue al cuerpo de Cristo, usted está recibiendo una bendición por estar en el mismo lugar donde se encuentra el Espíritu de Dios. Pero no se puede quedar ahí. Es necesario vivir. Es necesario bailar el mambo, como diría el jíbaro. Así es como se baila el mambo. Es necesario ponerse de pie y bailarlo. En el caso de los hijos de Dios, vivir la palabra tiene que ver con el fruto que se ve que produce. Y ese va a ser el enfoque
del estudio de nosotros en el día de hoy. Este es el cuarto estudio que estamos viendo en Vivir con un propósito. Y la idea central es: vivimos nuestro propósito a medida que somos guiados y llenos del Espíritu. Amén. Somos guiados y llenos del Espíritu. Ser guiado es, la palabra nos dice que cuando aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, físicamente. Hay mucha gente que podrá decir: tan loco, como que uno está poseído. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. El Espíritu de Dios viene y nos posee. Amén. Pero a diferencia del que está poseído por un ser demoníaco, lagarto sea, como diría algún Martínez, el Espíritu Santo no nos controla en contra de nuestra voluntad. El Espíritu Santo nos guía, nos dice: vas por mal camino, reendereza. ¿Verdad? Como el GPS, que te dice rerouting. Y usted le puede hacer caso si usted le da la gana. Sí. Usted coloca el GPS allí en el carro, usted dice: voy a llegar a tal sitio, voy para San Juan. Y se monta en el carro y va de camino a Ponce. Y el GPS le dice rerouting. Y entonces va a volver loco porque en todo el camino, obviamente, cuando si usted dice: pues ya quieres ir por aquí por el sur, pues entonces te va a tirar por Caguas para que subas a San Juan. Pero te sigue diciendo: el camino es este. Vas por otro camino. Y es bien interesante, ¿verdad? Que usted dice: desde Aguadilla hasta San Juan, 1:30. Si se tira por el norte. Y si va conmigo, 1:40, 1:45. ¿Está bien? Si se tira por Ponce, 2:30. O un poquito más. Va usted por ahí. Note usted que si se tira por la ruta que no es, puede que llegue, pero no va a llegar como se supone que llegue, o al tiempo que se supone que llegue. En la vida que nos ha dado Dios, hay quienes se antojan. Dicen: pues yo voy para donde Dios, pero voy a ir a mi manera. Y va cogiendo cantazos por el camino. Y va madurando a golpe. Y si tiene la fortuna, ¿verdad?, de no morir antes de poder encontrar el camino correcto. Y no es encontrar el camino, porque el camino del Señor te lo va mostrando desde bien temprano. Él es el que viene y toca la puerta. Pues, si tiene la fortuna, llega. Pues somos guiados por el Espíritu Santo como el GPS espiritual. Si usted va por el camino que no manda, el GPS espiritual te dice: rerouting, esta no es la ruta es por acá. Retoma el camino. Esa es la bendición, hermano. Entonces a veces nosotros pues nos sentamos a meditar en cómo funciona eso en la vida del otro. ¿Cómo es posible que fulano, que dice creer en Cristo Jesús, su vida sea de esta manera? Y dedicamos, yo creo que demasiado tiempo en eso, pensando en los demás. Sí, tenemos que pensar en los demás para poder ayudarles, para poder servirles. Pero yo no puedo vivir preocupado todo el tiempo por la vida del otro, quien está viviendo una vida que se supone que sea conforme a lo que el Señor manda y no lo es. Yo tengo que dedicarme primero a ser el hijo de Dios que Él demanda de mí. No puedo vivir agriado por la vida del otro. Hay gente que vive por ahí la vida. Usted dice: ¿por qué vive la vida como si se hubiese chupado un limón hace un momentito? Hay gente que vive así. Entonces uno piensa que es que no son conformes con la vida, pero es que muchas veces van viviendo mirando el otro que no está surtiendo el fruto que debería. Eso molesta. Entonces cuando son personas allegadas a uno, ¿verdad?, cuando son nuestros hermanos, cuando son nuestros vecinos, cuando son personas en nuestra propia congregación, cuando son nuestros hijos, y uno no ve el fruto que Dios demanda en la vida de ellos porque la palabra se la ha predicado, pues como que nos desmoralizamos. Pero el propósito del cristiano es individual.
Es el mismo, pero es individual. Yo no puedo cumplir el propósito de la vida de la hermana Angie porque eso le toca a ella. Y viceversa, ella no puede vivir el propósito de mi vida porque eso me toca a mí. Pues es necesario que cada uno de nosotros nos reanimemos y nos reafinemos respecto a la palabra de Dios para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo de manera efectiva y podamos surtir el fruto que el Señor demanda de nosotros. Pues la aplicación del estudio es lo mismo. A medida que nosotros nos permitimos ser guiados y nos permitimos ser enseñados, corregidos por el Espíritu de Dios, más fruto vamos nosotros a producir. Más y mejor fruto. Por eso fíjese, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor y nos enfocamos en el consejo, la exhortación que hace Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo número 5, que muchas veces por excelencia ese es el pasaje bíblico que utilizamos para referirnos al fruto del Espíritu, ¿verdad? Y subrayamos, es el fruto, no los frutos, ¿verdad? Porque es un solo fruto que produce el Espíritu. Amén. Aunque se manifiesta de diferentes maneras, es un fruto del Espíritu. Es una misma fuente. Ese fruto se manifiesta de distintas maneras. Bueno, cuando Pablo dice, este es el fruto, su intención no es hacer una lista exhaustiva, o sea, una lista completa. Está diciendo, todas estas cosas son aquello que producimos cuando estamos permitiéndonos ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces establecemos una diferencia entre lo que es el fruto del Espíritu y lo que es la obra de la carne. El fruto y la obra. Hay quien pudiera decir, la obra el fruto de la carne. Pudiera ser paralelo. Pero Pablo utiliza dos palabras distintas aquí. Una cosa es lo que hacemos si nos permitimos ser guiados por nuestra naturaleza humana sin considerar a Dios. Y lo otro es la belleza, la hermosura, la grandeza de nuestra vida cuando esta realmente es representativa de lo que Dios demanda de sus hijos. Pues esa es la aplicación. Y vamos a ver tres porciones en un mismo pasaje, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas 5, los versículos del 16 al 26. Vamos a comenzar con los primeros 3 versículos allí, de los versículos 16 al 18 en Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 16 al 18. Antes de leer eso, quisiera ver el contexto, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Es la carne culpable? ¿Es la carne en sí pecadora? ¿O es porque es inducida? Bueno, la palabra de Dios me dice que no debemos nosotros permitirnos ser seducidos por nuestra concupiscencia. El pecado no es la concupiscencia. El pecado es someternos a la concupiscencia y obrar a base de ello. Por lo tanto, la carne, pudiéramos decir, es la fuente de eso. O sea, no es el pecado en sí lo que subyace la carne. Lo que es el pecado es cumplir con los deseos de. Por ejemplo, yo puedo tener una fuente y la fuente está allí. Yo no me voy a intoxicar y esa fuente está contaminada. Yo no me voy a contaminar si yo no me tomo esa agua o lo que esté saliendo de esa agua. El agua no es el pecado. El pecado vendría a ser el equivalente a la enfermedad que produciría el agua que yo me tomo. Pues me parece que hay un paralelo ahí. Me parece que la pregunta es muy acertada, es muy buena la pregunta, porque nuestro cuerpo no es el pecado. Como hay tantas cosas, ¿verdad?, que no son pecado. Hay gente que dice, el carro no se conduce solo. Cuando dicen, el carro dobló para la derecha. Yo, bueno, está bien, el carro dobló para la derecha, pero hubo alguien que lo manejó. Yo vi el carro que dobló para la derecha,
pero hubo alguien que lo manejó. Y yo creo que algo similar sucede con nuestro cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo y la carne, no necesariamente estamos hablando solamente del cuerpo y la carne física, estamos hablando de una naturaleza. Eso es lo que me parece que Pablo está diciendo. Me parece que esa pregunta es muy buena. Vamos a ir al contexto de lo que vamos a leer nosotros, ¿verdad? Dice Pablo allá en el versículo 13, me parece que es importante leer esta porción, dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, a libertad. Y obviamente, aquí estamos hablando de una gente que en un momento, no necesariamente los Gálatas, pero el pueblo de antaño, ¿verdad? Si eran influidos por los principios judíos, pues ciertamente iban a pensar que para poder tener paz con Dios había que seguir una serie de preceptos, unas leyes. Nosotros no descartamos las leyes, pero Pablo está diciendo, hay una libertad en Cristo. O sea, si tú estás en Cristo, tu vida debe tender, inclinarse a hacer el bien. Por lo tanto, si tu vida es así, no tienes que preocuparte por toda esta larga lista de cosas que no debes hacer. Él ha sido llamado a libertad. El problema con esto es que si se hace de manera muy amplia, para utilizar una palabra, pudiéramos nosotros cometer el error de pensar que todas las cosas se valen. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Él sabe que la vida en el Señor, la vida en Cristo, es una de libertad. No tenemos nosotros que estar imponiendo reglas estrictas para reducir a puedes hacer o no puedes hacer esto, la vida en el Señor. Al contrario, la vida en el Señor debe ser una que llena de gozo, que nos permita vivir plenamente sabiendo que estamos en paz con Dios. El versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que Pablo está citando a Cristo Jesús. Cristo dice, hay dos leyes en las cuales se resume toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el énfasis que Pablo está haciendo es ama a tu prójimo. Si tú enfocas tu vida en el amor, y fíjate que el amor es algo importante que vamos a estar nosotros considerando aquí, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la palabra amor en griego, la palabra que utiliza Pablo es ágape. Y hemos hablado sobre esto en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay 4 palabras para amor en griego. Estas son eros, que es el amor que siente un hombre por una mujer, ¿verdad? Que no está mal ese amor. Esa palabra pues se ha hecho una palabra fea. Sin embargo, esa palabra no es fea, porque ese amor dentro del contexto de lo que Dios creó como el matrimonio, pues es hermoso. Está amor como filos o filio, ¿verdad? Que es más bien un afecto, un amor entre hermanos. Storge, que también es un afecto entrañable que puede sentir padre hacia sus hijos. Pero agape es un amor incondicional, que es un amor tanto de sentimiento como de pensamiento. Es un amor que no ve nada malo en el otro. Es un amor que no retorna mal por mal. Es un amor que siempre se preocupa por servir al otro, por cuidar al otro, por proveerle al otro, sin importar que ese amor sea retribuido, reciprocado. No es quid pro quo, como dirían por ahí, ¿verdad? Yo te doy algo a cambio de algo. Yo te doy ese amor simplemente porque sí. Ese es el amor
del cual habla Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero algo se subraya aquí que no va a ser el centro de lo que estamos considerando, pero siempre que yo lo menciono, siempre que lo leo, es algo que me parece que es necesario considerarlo. Cuando la palabra nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que queda implícito es que tú te debes amar. Y ese amor propio no es narcisismo, como este tiempo de ahora, ¿verdad? La gente anda por ahí todo el tiempo, y es un narcisismo, una cosa que es terrible. Mire, cuide su cuerpo. Haga ejercicio si usted puede. Cuando estamos hablando de ejercicio, camine, ¿verdad? No se quede amontonado. Báñese, como mínimo. ¿Verdad? Lave su cuerpo. No se ofenda, hermano. Yo estoy diciendo que ¿verdad? Pero eso hay que cuidar el cuerpo. Cepíllese los dientes. Aliméntese bien. No coma porquería. Eso es amor propio. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí nos lo dio Dios. Antes que el carro, este es el vehículo que Dios te dio. ¿Y qué Dios espera de ti? Pues que tú seas el vehículo que represente sus ojos, sus labios, su voz. Y si nosotros no nos cuidamos, pues entonces no estamos cumpliendo con el mínimo que Dios nos ha dado. Dios espera de nosotros que le glorifiquemos y que nosotros le representemos delante de las personas. Y si andamos por ahí tirados, pues estamos representando a Dios mal. Ay, no estoy diciendo yo que usted, ahora usted va a ir al extremo, ¿verdad? Que es el narcisismo. Usted tiene que cuidarse, pero no vaya al extremo, a la obsesión. Pero sí es importante que usted se considere. Para amar a los demás, como usted se ama a usted mismo, solamente vale la pena si te estás cuidando. Hay gente que yo no quiero que me ame como se aman ellos. ¿Tiene sentido? Ese que va conduciendo a 100 millas por hora en una zona de 25, ese se querrá, no se quiere para nada. Pues yo no quiero que me quiera a mí como se quiere él. Pero partimos de la presunción aquí que Pablo le está hablando a gente que ha conocido a Cristo. Por lo tanto, usted que conoce a Cristo, que a usted le preocupa y se ocupa de su salvación, entonces, como usted se ama a usted mismo, queda subrayado porque usted no quiere ir para el infierno. Usted se ama. Y como usted sabe que ir a la presencia de Jehová es lo más grande, pues usted tiene que amar a todos de esa misma manera. Eso dice Pablo. Bueno, eso estoy interpretando yo, pero Pablo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y aquí la imagen es como animales irracionales. Es como si hubiera una jauría de perros. Ahí, mordiéndose y consumiéndose y peleando y ladrándose. Y hermanos, así anda una gente por ahí. Hay gente que mira a la iglesia y dice, eso es la iglesia. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra vida no sea eso. Hermana Casimira, adelante. Sí, para uno poder llevar todo esto a cabo, uno como cristiano necesita reconocer que se está moviendo bajo la condición del Espíritu Santo, que te está dando cuenta que quien maneja tu vida es el Espíritu Santo. En el mundo, pues, le maneja el espíritu de las tinieblas. Correcto. Pero nosotros debemos saber, yo debo saber si yo estoy bajo el control del Espíritu. Mi vida está bajo el control del Espíritu. Porque andamos como cristianos y hacemos cosas que no parecen de cristianos, pero se hacen, se dicen, estamos involucrados en las cosas del mundo. Cuando obviamos lo que Dios dice, que nosotros vivimos para Él, no para el mundo, y que debemos estar separados del mundo, y no correr tras del mundo. Creo que para poder moverse y dar fruto en el Espíritu, es necesario
necesario que yo viva, yo sepa que quien me maneja mi vida es el Espíritu. Amén. Amén. No yo mismo, Eso es así. no yo misma que me conduzco, doy apariencia de cristiana, muy cristiana, muy santificada, mucha palabra, vivo mucha palabra, sé mucha palabra, conozco palabras, pero mis acciones, porque es como Jesús le decía a los fariseos, ellos dicen pero no hacen. Correcto. Correcto. Entonces, la vida del cristiano tiene que manifestarse en lo que hace. El fruto tiene que ser dirigido por el Espíritu. Yo no puedo andar, porque el fruto se puede imitar. Yo lo puedo imitar. Yo puedo hacerle creer a cada uno de mis hermanos, oh, tremenda cristiana yo. Y puedo hacer obra que parezca buena, pero la intención de mi corazón y quien maneja, quién es, yo o el Espíritu. Correcto. Algo bien importante, ¿verdad? Subrayando precisamente lo que usted dice, es que Pablo le está hablando a una gente en específico. O sea, no le está hablando a cualquier hijo de vecino. Él está hablándole a una iglesia, la iglesia en Galacia, ¿verdad? Y pudiéramos nosotros, utilizando como pie forzado, como decimos en el campo, lo que dice mi hermana Casimira, hay gente que pudiera evitar, ¿verdad? Que esta es la otra cara de la moneda, pudiera evitar hacer cosas que son obras de la carne. Pero el hecho de que eviten hacer esas cosas no quiere decir que ellos necesariamente sean de Dios, porque es importante que hayan recibido a Cristo Jesús, ¿verdad? Y esta, para utilizar una palabra de domingo, pueden utilizar palabra de domingo porque es domingo. Existe una dicotomía, ¿verdad? Hay ciertas cosas que en estos tiempos hay gente que dice no binario, o sea que no es blanco o negro, no es 0 o 1, no es hombre o mujer. Pero sí, las cosas son o blanco y negro en cierto aspecto. O somos de Dios o no somos de Dios. Pues muchas veces, y aún siendo de Dios, existe una dicotomía en mi vida. Existen decisiones que yo tengo que tomar que son sí o no. Y aún que escribe, Pablo, nos presenta anteriormente cuando le escribe a la iglesia en Roma, les dice, mira, yo tengo este conflicto en mi vida, que yo sé lo que debo hacer, pero muchas veces termino haciendo lo contrario. Él utiliza una hipérbole, él utiliza una exageración. Allá en el capítulo 7 de Romanos, él dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí pues él está presentando una ilustración, pero colocándose a él en el centro para que los demás se ubiquen. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ahí vamos a la pregunta que me formulara mi hermana Casimira previo a comenzar a leer. ¿Verdad? El pecado está en la carne. Pues sí, la potencia del pecado, ahí es donde mora. Amén. Pero la dicotomía del cristiano es que quien mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es obligado el usted pecar porque el pecado está allí. No es obligatorio. Usted toma la decisión de si va a pecar o no va a pecar. Y aquí Pablo, en Gálatas 5, los versículos 16 al 18, me parece que esto es un buen preámbulo para ir a ello, está subrayando, esta es nuestra naturaleza. Loimar, ¿tú podrías leer los versículos 16 al 18? Gálatas 5. Digo pues, andad en
Ahí está la dicotomía, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Tenemos nosotros un aspecto al cual podemos ser obedientes u otro. Podemos obedecer nuestras pasiones, podemos obedecer nuestros deseos, Amén. podemos obedecer, como lo llama Pablo, la carne, nuestra humanidad. Y recuerde, todo esto, cuando nosotros hablamos de valores, ¿verdad? En las escuelas muchas veces se habla de valores. Dentro de los currículos, pues hay que implementar este asunto de los valores. Sin embargo, los valores cambian, los valores evolucionan y los valores no son necesariamente los mismos para todas las culturas. Valor es eso, el peso que usted le da o importancia que usted le da a algo. Si usted valora y piensa que es importante la vida, pues usted la va a cosechar, usted la va a cuidar. Nuevamente, este asunto que estábamos hablando ahorita respecto al narcisismo. Hay gente que valoran el cuerpo por encima de todas estas cosas. Ese es su Dios. Usted los ve, ¿verdad? Y entonces lo que se promueve en este tiempo, en esta generación, es lo estético. Y por eso es que yo entiendo cuando se habla en contra de los peinados ostentosos en la Biblia. No es que usted no se peine, no es que usted deje que el pelo se le llene de piojos y... Eso es un extremo, ¿verdad? No es que usted no se cuide su cabellera, no es que usted no quiera lucir hermosa para su esposo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nuestras esposas se cuidan y se asean, ¿verdad? Y las personas quienes nos rodean cuidan la estética de su cuerpo y se asean. Pues qué bueno. Sin embargo, ese no puede ser su Dios. Yo entiendo cuando la palabra dice, ese sobreénfasis, eso es vanidad. ¿Verdad? Cuando llega el punto de que usted lo está haciendo, pero por la pompa. Y hoy en día es triste, ¿verdad? Porque lo que le venden respecto al cuerpo es una cosa. Entonces, para que las personas se den cuenta, hay que exhibirlo. Yo llego a mi lugar de trabajo, el otro día llegué, y se me caía la cara de vergüenza ajena, por una niña. Entonces yo le digo a mis estudiantes, recientemente llegué a esta conclusión. Muchos de esos estudiantes llegan, tienen 17, 18 años. Había un tiempo que cuando yo llegué, yo decía, pues, yo lo supero a casi todos ustedes en 8 años, luego 10 años. Y ahora yo le triplico en edad a la mayor parte de mis estudiantes. O sea que técnicamente yo podría ser abuelo de algunos de ellos. Y cuando yo los veo, hermano, yo los veo de esa manera. Al menos como mis hijos. Una hija mía. No sé, entro a mi lugar de trabajo y estoy saliendo del carro. Antes de entrar al edificio, veo por un pasillo, llega esta niña con algo que no se podía llamar una falda. Porque se le veía toda la parte posterior, se le veían las nalgas, se le veían, perdón la expresión, caminando por ahí, y eso es algo completamente natural para ellos. Entonces yo me pregunto ¿por qué? Pues la contestación es sencilla. Primero, porque no conocen a Dios de la manera que Él quiere ser conocido. Segundo, porque el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, les tiene su mente cauterizada, como dice la palabra de Dios. Porque lo que se les vende, lo han comprado. ¿Qué se les vende? Cultiva tu cuerpo, cuida de tu cuerpo y tú serás como una escultura. Pero eso es para exhibirlo, porque ¿para qué tú vas a cultivar tu cuerpo? Esa es la mentalidad de ellos, ¿verdad? No estoy diciendo que esa es la mentalidad que debería subyacente, pero eso es lo que vive esta juventud y los adultos. Este es el bombardeo continuo que hay. Pues lo que lee... Había en el tiempo un refrán que decía, lo que no se enseña no se vende. Lo que no se enseña no se vende. Sí. Hay personas, exacto. Los extremos. Hay personas quienes aconsejan, dicen, mira, las cosas más hermosas se guardan, ¿verdad? Y entonces van sobre las perlas que están allá dentro de una almeja y se cultiva allí, entonces esto no se ve
El que quiere esa perla tiene que nadar profundo para buscarla, etc. Entonces se establecen estos paralelos. Dios ha creado nuestro cuerpo y ha creado lo estético, ¿verdad? Y lo estético está en el ojo, ¿verdad? Del individuo, para que nosotros podamos deleitarnos en ello, pero en un contexto de santidad. El matrimonio es la santidad. ¿Verdad? El sexo no es una palabra fea. Nosotros la hemos convertido en una palabra fea por la manera en que se aborda respecto a ello en nuestra sociedad. Se ha convertido en algo horrible, feísimo. Pero no lo es en la santidad del matrimonio. Pues aquí Pablo habla sobre esta dicotomía. Habla sobre esta dualidad en la vida del individuo. Habla sobre estas decisiones respecto a las cuales nosotros debemos asumir una postura. Tienes ambas. ¿Cuál va a dominar tu vida? ¿Cuál va a dominar tus acciones? ¿Va a ser la carne o va a ser el espíritu? Entonces Pablo dice, no hay términos grises, no hay términos medios. O va a ser uno o va a ser el otro, el que domine tu vida. ¿Verdad? Porque ambos se oponen entre sí. Fíjense lo que lee mi sobrina Lorimar. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y viceversa. Tú deseas una cosa, pues la otra se va a opacar. Entonces me parece que para buen entendedor pocas palabras bastan. Si usted realmente quiere agradar a Dios, ¿cuál debe ser su deseo? Amén. Hermana Casimira. Sí, en verdad ese es el deseo de nosotros como cristianos. Yo debo de identificar en mi vida cuáles son las acciones del Espíritu que están en mí. Porque es fácil uno decir, bueno, yo soy cristiano, tengo el Espíritu de Dios, pero ¿cuánto controla el Espíritu Santo que tú obras conforme a lo que la dirección del Espíritu? Correcto. O sea, yo tengo que, como cristiano, ir identificando esas características que me va dando del Espíritu. Si Dios me dice que yo debo de ser, que el carácter, yo debo de ser amor, pues yo tengo que identificar, y si no lo tengo, procurarlo, lucharlo, porque no viene fácil. A Cristo le costó en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos obtenerlo. Pero nosotros tenemos que dar evidencia de que yo voy hacia eso y que yo quiero eso. Y yo tengo que evidenciar en mi vida, como cristiana, cuánto controla el Espíritu mi vida. Si en verdad yo le presto atención. Si en verdad por la palabra cuando me habla, yo entiendo que me está hablando a mí y me está dirigiendo. Porque a veces leemos como el papagayo y vamos rápido y tengo poco tiempo para dedicarle a la palabra, pero no estamos dándonos cuenta que nos están dando directrices. Correcto. Y tenemos que pararnos y tenemos que coger ese tiempo para darme cuenta que el Espíritu Santo me está dirigiendo en el camino. Amén. Tengo que tomar ese tiempo porque de ninguna otra forma vamos a poder obtener el carácter que Dios Correcto. nos está pidiendo. Amén. Amén. Hermanos, voy a repasar con ustedes una clasecita de gramática. Esta es la parte donde a los estudiantes míos cuando digo, vamos a hablar de gramática, yo hago así. Nadie se emocionó. Yo digo, esta es la parte según que usted haga. ¡Woohoo! Yo, pero si usted hace así, yo lo refiero al psicólogo de la universidad. Gramática, ¿verdad? Una lección de repaso sencilla respecto al tipo de oración que nosotros a veces confrontamos cuando estamos leyendo. ¿Verdad? Las oraciones que hacen una pregunta las llamamos oraciones interrogativas. Y en español las identificamos porque comienzan con signo de interrogación y terminan con uno. En inglés no, ¿verdad? En inglés terminan solamente con ello. Cuando una oración expresa un deseo, lo llamamos una oración desiderativa, ¿verdad? La primera es, ¿cuándo terminará el hermano James el estudio? Esa es interrogativa.
Ay, me tomaría un cafecito. Esa es deshidrativa. Sí. Qué buena estuvo esa primera sección porque se acabó. Exclamativa. A veces pueden llevar signos de exclamación, no siempre. ¿Verdad? A veces la gente exagera, pero usted puede exclamar algo y no necesariamente tener que poner la puntuación. Pero muchas veces tiene un signo de exclamación al principio y uno al final. En inglés, solamente al final. Hay oraciones que pudieran ser en voz activa. O sea, el sujeto de la oración está realizando la acción. Por ejemplo, el hermano James está hablando mucho. ¿Quién está hablando mucho? El hermano James. ¿Verdad? Él está realizando la acción. ¿Alguien está hablando mucho? Pues no sabemos quién es, ¿verdad? O el carro fue lavado. No sabemos quién lo hizo. Voz pasiva. Ahora, también hay unas oraciones que son imperativas. Y la palabra imperativa es una orden. Impera algo. Pablo comienza esta sección que le diera a mi sobrina con una oración imperativa. No es una sugerencia, no es una recomendación, es una orden. Él dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo dice Pablo, pero Pablo lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Yo los recibo. El problema es que si yo los recibo y no obro conforme a lo que estoy diciendo, pues me estoy contradiciendo. Lo que decíamos al principio. Hay gente que son cristianos, o por lo menos dicen que lo son, entonces te recitan páginas completas de la Biblia, pero mira su vida y su vida no refleja lo que dicen. Es necesario que nosotros tomemos esta palabra y nos apropiemos de ella. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí tienen estas dos realidades que están subyacentes en nuestra vida como seres humanos. Sin embargo, nosotros no somos seres humanos comunes, nosotros no estamos en nuestra naturaleza original. Nosotros hemos conocido a Cristo. Y si hemos conocido a Cristo, hay unas expectativas mínimas que Dios tiene respecto a nosotros. Mínimo, que le seamos obedientes. Como si eso fuera poca cosa. El problema de ser obediente a Dios es que hay parte de nuestra naturaleza que quiere imponerse, que es nuestra carne, nuestro viejo yo. Porque no es que el viejo hombre todavía exista, porque dice la palabra de Dios que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Cristo. O sea, que murió. Cuando nosotros somos bautizados, esto representa nuestra muerte a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, y nuestro nacimiento al nuevo yo, al yo que es en Cristo. Estamos crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, aunque el viejo hombre murió, por eso es que nosotros no vamos a ir al infierno. Amén. Vamos a ir a la presencia de Dios. Sin embargo, mientras estamos transitando en este mundo, como este es el vehículo limitado que tenemos, pues hay unas cosas que tenemos que resolver, ¿verdad? Con las cuales tenemos que lidiar. Cada uno de nosotros, si usted tiene un carro viejito, tiene ciertos trucos. Yo tenía una guaguita, que aquella guagua tenía aire acondicionado. Pero usted colocaba en la parte más fuerte del acondicionado, en el número 4, donde más fuerte soplaba y más frío se supone que se sintiera. De momento usted iba conduciendo y como que le entraba un calor y usted miraba y estaba apagada la luz, o sea que el compresor se había apagado. Usted dice, pero ¿qué pasó? Se me dañó el aire. Pero yo descubrí que había un problemita allí, que si usted lo colocaba entre el 3 y el 4, se quedaba soplando todo lo que da y no se apagaba. Entonces yo conocía cuáles eran las limitaciones que tenía, pues yo le ponía ahí. Estaba todo el tiempo ahí bregando con eso. Si de momento se me olvidaba, si me escandilaba, como decimos en buen castellano, pues me quedaba sin aire.
sin aire acondicionado, sin frito. En nuestra vida, este cuerpo, aunque nosotros hemos recibido a Cristo Jesús y estamos dotados para poder vivir una vida espiritual, si no tenemos cuidado, se nos apaga el aire. Si no tenemos cuidado, vamos a sentir el calor de la carne. Es necesario que nosotros... Oye, se quedó bien, ¿verdad? Calor y el frío. No estaba planificado. Pues, el infierno nos atrae. No vamos para el infierno, pero el calorcito nos quiere arropar. Es necesario que nosotros todos los días estemos pendientes a las cosas que nosotros hacemos para que nosotros nos alejemos cada día más de las obras de la carne y podamos nosotros satisfacer lo que Dios requiere de nosotros como mínimo. Debemos andar diariamente en el Espíritu. Uno de los puntos que acabamos de ver. No debemos buscar hacer nuestra propia voluntad, porque nuestra propia voluntad muchas veces va paralelo a lo que el mundo nos vende y a lo que la carne, ¿verdad? Los deseos, la lascivia, lo sensual nos atrae. Y Dios no ha dado su espíritu para ser guiados, nos ha dado su espíritu para ser guiados y vivir con un propósito. Ese es el propósito que tiene el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Versículos 19 al 21. Hermana Angie, ¿podría usted leer esa porción? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Casi nada. Casi nada. Esa lista, no vamos a ir sobre cada una de las cosas que están allí, pero todas ellas son cosas malas. Son cosas con las cuales pudiéramos tal vez nosotros habernos asociado en un momento antes de conocer al Señor. Ahora, previo a la porción que estamos leyendo nosotros, Pablo habla respecto a la ley. La ley, siendo este asunto de yo sé lo que no debo hacer, por lo tanto me voy a portar bien y con esto yo cumplo. Sí. Pablo dice, nuestra libertad espiritual, o sea, nuestra libertad en Cristo, es que no tenemos que memorizarnos una larga lista de cosas que debemos o no debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es vivir cada día para agradar a Dios. En un resumen, comenzamos y él dice, se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para usted conocer el verdadero amor, por eso es que yo creo que Pablo en esta porción no menciona el primer mandamiento que nos subraya a Cristo. Porque para usted conocer el verdadero amor con el cual usted va a amar a su prójimo, usted tiene que conocer el amor de Dios. No hay otro amor más grande que ese. Quiere decir que usted también se debe amar con amor ágape. Y volvemos al punto original. Amor ágape, pues usted tiene que procurar hacer por usted. No es que usted llegue al narcisismo, ¿verdad? Al extremo, ¿verdad? De pensar que usted está en el centro de todas las cosas, pero usted tiene que cuidarse. Usted tiene que amarse. Y usted tiene que perdonarse también. Hay gente que son los peores jueces de ellos mismos. Y andan todo el tiempo latigándose en la espalda como si eso fuera a ganarle algo. Mire, suelte las cadenas que le atan. Las cosas que pasaron ya y por las cuales usted ya pagó, o por las cuales ya el Señor pagó por usted, ya eso usted no tiene que estar viviendo en eso. Por el contrario, el Señor quiere que ahora usted reajuste su vida, reafine su vida, para que usted viva para Él y entienda que eso es lo único que importa. Amén. Si usted vive de esa manera, entonces todo lo demás caerá en su sitio. Ahora, Pablo, como está diciendo, esta es la dicotomía que está subyacente en la vida de todo cristiano. O sea, la carne, o sea, nuestra naturaleza, que aunque ha sido crucificada con Cristo y murió, todavía quedan vestigios que quieren salir a la luz. Eso está allí,
Pero eso vive paralelo con el Espíritu. Y Él nos da una orden. Él dice, viva por el Espíritu. No le des lugar a la carne. Y si no me entienden a lo que me estoy refiriendo respecto a la carne, mira, aquí tiene una pequeña lista de cosas que hacemos cuando estamos nosotros abonando, alimentando nuestra naturaleza carnal. Esto es lo que hacemos. Entonces, había cosas que eran comunes. Esto del adulterio y la fornicación. Adulterio. Habían algunos que todavía se casaban con múltiples mujeres. Particularmente, si tenían mucho dinero, pensaban que estaba justificado. Pues ellas no se pueden mantener por sí solas, pues yo las mantengo. Y yo tengo tanto amor para repartir, pues que puedo casarme. Salomón cayó en esa trampa. Pero para el tiempo de Pablo, todavía hay algunos quienes hacen esto. Y aún siendo cristianos, venían de una cultura donde muchas de estas acciones se veían con buenos ojos. Por eso que le estoy diciendo, este asunto de los valores hay que tener mucho cuidado. Porque vivimos en un mundo donde un valor que se promueve es el de la inclusión. No tengo que decir nada más. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la equidad? Pues los hombres y las mujeres son la misma cosa. Sí, delante de los ojos de Dios no hay diferencia entre griego o judío o romano, entre hombre, mujer, pero sí hay unas diferencias puntuales. El rol que le dio al hombre en el matrimonio es para que sea la cabeza del hogar. Y eso está ahí claro. Eso no es algo que nosotros vamos a negociar porque vivimos en el 2024 y vivimos en el tiempo de la equidad y de la inclusión. Y no se puede ofender a nadie porque si decimos que las mujeres no deben ejercer un rol de liderazgo en la iglesia o en el matrimonio, pues tenemos un problema. Somos acusados de patriarcales, de machistas. Y toda esa es la terminología, ¿verdad? Toda esa es la retórica que se ha creado para confundir a las personas. Es necesario que nosotros entendamos el valor, y cuando yo digo posiciones de liderazgo, no estoy hablando de que las mujeres no pueden tener liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Por si acaso, no vayan a malentender, y como esto queda grabado, alguien dice, mira, en la iglesia bíblica bautista dicen que las mujeres no pueden ejercer liderazgo. Sí, las mujeres son tremendos líderes. Hay funciones que ejercen las mujeres dentro de la iglesia, pero la mujer no está puesta para ser cabeza del hombre. Y eso es bíblico, ¿verdad? Y aunque ese no es el tema central, es importante que nosotros lo subrayemos. Hay valores que no son negociables. El lugar donde yo trabajo, yo ya he mencionado esto antes, todas las escuelas y todos los recintos tienen lo que llamamos una tarja de valores. Y usted lo mira y son todos basados en la palabra. Y uno dice, excelente. En un lugar donde hay un espacio que se reserva para escribir eso, uno esperaría que todo el mundo que trabaja allí por lo menos viva acorde con ello. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque yo no quiero empezar a llorar. Es triste. Y si es triste en un lugar de trabajo secular, más triste es cuando se da dentro de la iglesia, hermano. Pablo está hablándole a un pueblo que es necesario, que él entendía que era necesario, entendiera las divisiones, que pudiera entender la ilustración de cuándo es que ellos no estaban viviendo conforme a lo que Dios demandaba. Y les dice, si ustedes no saben lo que es la obra de la carne, aquí tienen una pequeña lista. Pues este asunto del adulterio y la fornicación, estos pecados del cuerpo, eran comunes. La lascivia, eso no hay que definirlo. La idolatría, no solamente la confección de estatuas y cosas que representaran objetos de la naturaleza que ellos utilizaran como dioses o sustituyeran a Dios o le rindieran pleitesía, pero también cosas abstractas como la riqueza. La riqueza, el amor por el dinero, eso es idolatría, nos dice la palabra. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. No vamos a ir sobre cada una de esas. Todas esas cosas sabemos que todas ellas son negativas y son cosas que todavía vemos al día de hoy.
este asunto de los homicidios. Nuestro Señor Jesucristo decía, ¿escucharon ustedes que se dijo, no matarás? Pero yo te les digo más, aquel que llame fatuo a su hermano será culpable de homicidio. O sea, no es que nosotros vayamos a lo puntual de la letra solamente, sino que nosotros entendamos cuál es la base, el fundamento de la palabra. Porque usted puede que diga, yo no he matado a nadie, o si yo le quité la vida a alguien, fue en defensa propia. Eso no es homicidio. Hay una diferencia, entonces podemos entrar en el debate de lo que es la semántica. Pero ese no es el detalle es, el Señor va más allá. ¿Cuál es el fundamento de aquello que tú dejas de hacer? O por lo cual tú lo haces. Tú dejas de hacer algo porque tú quieres agradar al Señor. Pues aquí están todas esas cosas que son negativas. Entonces, termina Pablo esa sección diciendo, y cosas semejantes a estas. O sea, esas no son todas, pero si usted hace algo en su ser, aun cuando usted no conozca al Señor, usted tiene conciencia. Todos los seres humanos, aunque no tengan el Espíritu Santo, sí tienen conciencia. Porque todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios nos ha dado conciencia. Aún antes de recibir a Cristo Jesús, fíjese. Y la conciencia le dice a la persona, eso que estás haciendo, no lo debes hacer. El raciocinio. Hay gente, obviamente, que tiene unos problemas psicológicos, etcétera, que sabemos que está documentado, que carecen, ¿verdad?, de ello, pero Dios puede obrar en sus vidas también. Pues Él les dice a este pueblo, es necesario que ustedes no practiquen estas cosas, ¿verdad? Porque si usted lo practica, usted no va a tener lugar con Dios. Quien anda en la carne cosechará más pecado. Andar en la carne es ir en contra de lo que Dios manda de nosotros. Quien anda en el Espíritu no debe practicar el pecado. Fíjense que sencillo, ¿verdad? Esto puede ser una lección para niños de primer grado. Quien anda en la carne está haciendo lo malo. Quien anda en el Espíritu va a tener resultados que son buenos. Y quien practica el pecado tiene un futuro triste. Eso se queda corto, ¿verdad? Quien practica el pecado de manera estática va para el infierno. Eso es lo que quiere decir Pablo. Dice, pero ven acá. Si practica uno el pecado, va para el infierno, pero entonces ¿qué es aquello de que los que somos de Cristo? Es que usted hace cosas que son malas, pero usted sabe que son malas y usted se arrepiente de ellas. Hay quien no tiene la más mínima vergüenza por aquello que realiza. Porque cuando habla de David, la palabra dice que Salomón sería como su padre David. Y cuando se refiere a David, dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Pero David no fue adúltero, David no fue homicida. Él planificó la muerte de Urías Eteo. Entonces, ¿cómo es que yo quiero ser como David? ¿Ves? Es que Dios estaba mirando el corazón de David. Si Dios le perdonó a David lo que realizó, pues lo que usted hizo antes de recibir a Cristo, el Señor no se lo habrá perdonado. Y posterior a eso, hemos metido la pata no sé cuántas veces. Estoy hablando de mí. Pero todas esas cosas me han ayudado a crecer en el Espíritu. Porque yo sé cuánto me ama Dios. Y este asunto, de verdad, cuando nosotros castigábamos a nuestros hijos, decíamos, esto me va a doler más a mí que a ti. Y la gente dice, embuste. Mira, quien se le marcó fue al nene, a la nena. Pero lo que uno quiere decir es, a nadie le gusta lo que se siente cuando usted tiene que disciplinar a un hijo o una hija y lo que ese hijo o hija pudiera percibir respecto a ti. Pues cuando nosotros estamos en el Señor y usted hace algo que está mal, aunque le produzca placer en un momento, se supone que eso te haga sentir mal porque usted sabe que está yendo en contra de lo que Dios demanda de ti. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, vivamos en el Espíritu. Vamos a ir a la última porción, luego vamos a ir resumiendo y cualquier pregunta, duda o comentario que tengan, lo vamos a reservar para ahí.
Alguien que quiera leer los versículos 22 al 26 de Gálatas 5, hermano Héctor, por favor, gracias. Gálatas 5, del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Realmente, no hay ninguna ley contra el amor, la paciencia, la bondad. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, criticándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito sea el Señor. Ahí tenemos una lista y la mayor parte de ustedes se lo saben ya de memoria, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que usted se sepa la lista, la cual tampoco es exhaustiva, ¿verdad? Cuando Pablo dice, la obra de la carne es esta, y cosas tales. Pues, cuando dice, y estas cosas son el fruto del Espíritu, y podemos añadir, y cosas tales, ¿verdad? Como estas. Usted dice, la dadivosidad. Pablo no dijo la dadivosidad. Obviamente está contenido en la benignidad, pero cosas parecidas, cosas similares. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Podemos nosotros identificar el fruto del Espíritu? Seguro que sí. Pues Pablo establece este contraste entre una cosa y la otra. Y dice, aquellos quienes hagan esto, heredarán el reino de Dios. Hermana Casimira. ¿Por qué Pablo en esa lista del fruto del Espíritu puso primero el amor? ¿Por qué puso primero el amor? Bueno, la contestación a esa pregunta, pues, requiere que yo... esto es algo hipotético, ¿verdad? Porque la razón puede haber sido una de múltiples. Una de ellas, y sin intención de ser cínico, es porque sí. Pero el amor, estábamos hablando ahorita, es la base de el resumen de cómo yo debo actuar como un cristiano. Es el resumen de toda la ley y los profetas, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si el fruto en mí que se puede percibir es amor, pues eso es lo primero. Y de ahí todas las cosas caerán en su sitio. Esa es mi interpretación. Que yo entiendo que el amor engloba todos los otros frutos. ¿Seguro? Yo puedo tener mansedumbre, y el amor para manifestar. Exacto. Amén. Como dice Amén. en la 1 Corintios 13, ¿verdad? Que si yo hago y hiciera todas esas cosas, pero no tengo amor, De no nada de nada me sirve. Amén. Pues el amor está al centro de todo. La palabra me dice que Dios es amor. Por lo tanto, si yo tengo a Dios, ese es el origen, ¿verdad? Esa es la fuente de la cual emana todo lo bueno. Entonces todo lo demás, como dice mi hermana Casimira, va a caer en su sitio. Estas sí me parece que son importantes nosotros considerarlas. El gozo, que no es simplemente una alegría, es un producto de saber que estamos viviendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. A pesar de las pruebas, las tribulaciones, las Amén. guerras, A pesar de las circunstancias adversas, eso debe estar en mi vida cuando yo estoy consciente de que Dios está allí. Y esto es más fácil decirlo que vivirlo, ¿verdad? Pero cuando Dios nos permite atravesar pruebas, por eso es que la prueba es tan importante en nuestra vida. Cuando atravesamos la prueba y permitimos que Dios se manifieste en medio de la prueba, la bendición más grande es que podemos ver su santo poder obrando en nuestras vidas en nuestro favor. Y hay circunstancias y circunstancias, ¿verdad? Sabiendo nosotros los cristianos, ¿por qué nos deprimimos? Exacto. Eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y eso es la pregunta. Sabiendo que tenemos Sí. de parte de Dios el Espíritu que nos guía y ese fruto del gozo. Más aún, sabiendo esto, nos dejamos, no ganamos la batalla. Correcto. ¿No? Y eso también, la contestación a esa pregunta va de persona en persona, de cristiano en cristiano.
Porque hay instancias en las cuales el nivel de madurez espiritual no es el mismo. Las circunstancias obviamente no son las mismas. Hubo alguien que hace muchos años atrás me decía, Dios te ha bendecido con una hermosa familia. Y yo lo reconozco. Yo tengo una familia que yo no merezco. Me decía, este varón del Señor, me decía, ora mucho porque lo que más uno ama muchas veces es el objeto de las más grandes pruebas. Y yo entiendo que eso es cierto, pero muchas veces también es cierto por el hecho de que es el énfasis que uno le pudiera dar a la vida. A mí, yo compré un carro, lo llevo a un estacionamiento, cuando voy, está muy amagullado, tiene un guayacito, me molesta, pero no me voy a poner a llorar. Pues ese es el primero de muchos que le darán, y sigo caminando, ¿verdad? El carro está corriendo. Sin embargo, en el caso de la familia, cuando uno entiende que es prestada y que yo se la debo a Dios, sucede cualquier cosa, esas cosas atentan contra mi gozo. Por eso es necesario estar orando continuamente, ¿verdad? Obviamente, está el Espíritu en mí y algo que atenta contra mi gozo es que también subyace la carne. Entonces sucede algo respecto a aquello que yo pienso que es una de las bendiciones más grandes en mi vida, que Dios me da, que pudiera atentar contra la paz, pues eso pudiera atentar contra mi gozo. Pero lo que usted dice es muy cierto, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes a eso y tenemos nosotros que todos los días saber, ¿verdad?, que el Señor quiere que vivamos el gozo de saber que estamos en su voluntad. La paz, la palabra que se utiliza allí, Irene, la palabra en griego es una palabra, de hecho vino a ser un nombre después de esos tiempos en la iglesia original, y para este tiempo Irene es el equivalente a la palabra shalom en hebreo, pues la paz. Había individuos cuya función, cuya posición dentro de los gobiernos era la paz de tal sitio. Se hablaba en aquel tiempo de la paz romana, la pax romana. Porque el poder que ejercían ellos permitía que en esos lugares se desenvolvieran las personas, si las personas no son regalos para desenvolverse, que las personas pudieran interactuar y vivir de una manera que fuera acorde con el progreso de la sociedad, ¿verdad? Sin conflictos, pero no solo, la paz no significa solamente ausencia de conflicto, que es lo mismo que estábamos hablando. Usted puede vivir paz estando en medio de la guerra. Porque estamos en guerra, hermano. Estamos en guerra. Estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo físicamente, el cristiano vive en guerra contra el príncipe de este mundo y contra todas sus huestes. Pero estamos capacitados por el Espíritu de Dios. Paciencia. Hay gente que dice, no pidas paciencia porque entonces te viene prueba. Pero yo le voy a decir un secreto. Usted no tiene que pedir paciencia para que le vengan las pruebas, porque Dios quiere que usted tenga paciencia. Pídale paciencia como quiere el Señor. Verá, este asunto de eso no es una fórmula de que pides paciencia y Dios te manda pruebas. Dios te va a permitir ser probado y esa prueba, cuando tú la superas, producirá paciencia en ti. Y todo yo creo que pudiéramos hablar sobre esto, ¿verdad? Yo me quedo pasmado, ¿verdad? La paciencia que Dios me ha desarrollado en mi vida. Y no vamos a ir sobre los asuntos puntuales. Benignidad y bondad son dos palabras que están relacionadas. Y la benignidad va más a tono con este asunto de la amabilidad. La palabra que se utilizaba en griego era una palabra paralela a dulzura. El que es benigno, ese es un nombre también, ¿verdad? Había uno que trabaja para el primo de Tito, se llama Benigno. Se esperaría de esa persona que sea una persona bien dulce. Pues la benignidad es así. Es la persona cariñoso, decimos en puertorriqueño. Esa dulzura, esa persona que obra sobre los demás y quiere hacer el bien. Una diferencia entre la benignidad y la bondad es que la bondad es el que procura hacer el bien a los demás, pero a veces esto tiene que ver con la corrección. Cuando el Señor Jesucristo sacó a los mercaderes del templo, Él estaba siendo bondadoso.
Estaba obrando en bondad. Ajá. Había amor en él, pero ese amor no quiere decir que uno se tapa los ojos respecto al mal que hay en el otro. Fe, el saber esperar en Dios. Y hay personas quienes dicen, pero la paciencia y la fe están bien relacionadas una con la otra. Pues todas ellas están bien relacionadas, como decía mi hermana Casimira, ¿verdad? Todas ellas tienen que ver con amor y muchas veces vemos un soslape entre distintas de ellas. Mansedumbre. La mansedumbre es someterse a la voluntad de Dios. El que es manso se somete a la voluntad de Dios, aun cuando parezca que va en contra de sus mejores intereses. Y eso es una contradicción de términos, ¿verdad? Porque cuando usted obra para Dios, no importa cuál sea el desenlace aquí en la tierra, usted está obrando a favor de sus propios intereses, porque está cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Te iba a decir algo, hermano? Sí, yo quiero, porque en Romanos capítulo 2, versículo 4, voy a leer el versículo que dice: ¿O menospreciáis la riqueza de la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, cuando ahí está hablando esa benignidad, no se refiere entonces, hay una diferencia. Bueno, el comportamiento de esa persona, ¿verdad? Cuando dice, estoy tratando de pensar el pasaje que dice que acumularás agua sobre sus cabezas, amontonarás agua sobre sus cabezas. No estoy seguro cuál es el pasaje, pero la esencia o la finalidad, ¿verdad? El consejo es, cuando tú obras con bien, aun cuando se te ha dado mal, pues el resultado va a ser un impacto adverso respecto a lo que ellos hacen, ¿verdad? El que te hace mal va a quedar cuestionando, pero me parece que lo que está diciendo Pablo ahí también va paralelo. Si es la misma palabra, ¿verdad? Si es la palabra benignidad. Sí, porque aquí se está refiriendo, o sea, a la benignidad de Dios. Entonces, la benignidad aquí tendría la misma definición que el fruto. Porque es el mismo vocablo. La benignidad, todas esas palabras que usted mencionó, ¿puede leerlas de nuevo? ¿Romanos qué? 2:4. Menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Exacto. Porque yo había visto anteriormente, estudiando yo, que aquí cuando se refiere a benignidad se refiere como a la justicia de Dios. En Romanos, porque estamos hablando de Romanos. En Romanos está hablando sobre Dios y sobre las características de Él. Cuando estamos viendo en Gálatas está hablando sobre el fruto que produce en el individuo, que obviamente se devenga precisamente de Dios, porque ese amor del que estábamos hablando ahorita se origina en una misma fuente. Pero la diferencia es la palabra. Es la misma palabra y la diferencia es el contexto. O sea, benignidad respecto a Dios y benignidad respecto a nosotros debe ser lo mismo, pero en el caso de nosotros cuando lo producimos es porque lo devengamos de esa fuente. Pero sí, me parece que siendo el mismo vocablo, pues lo que estamos nosotros mirando en Romanos es cuál es el efecto que surte dado que lo vemos en Dios. El hermano Héctor, cuando lee esta porción, se detuvo en la porción que dice: contra estas cosas no hay ley. ¿Y qué quiere decir que contra estas cosas no hay ley? Cuando hablamos sobre la ley, estamos pensando en unas ordenanzas que rigen nuestro comportamiento en sociedad, y cuando está la ley, muchas veces lo que se subraya es aquello que tú debes evitar. Y ese es el enfoque que hace Pablo aquí. Todas estas cosas es como cuando dicen en la dieta. Cuidado, ¿sabes? Antes era la pirámide, ahora es el plato. Entonces después las grasas, mínimo, mira, bien poquito. Puedes eliminarla, ¿verdad? Porque hay ciertas grasas que son buenas y otras que son malas. Pero la lechuga, coma toda la que usted quiera, porque usted lo multiplica por 0 en lo que respecta a las calorías, etcétera, y siempre va a ser bien porque le va a añadir fibra. Obviamente usted puede comer demasiada lechuga porque usted ve el efecto al día siguiente. Pues no se preocupe, haga todo esto, todo, mientras más haya, mejor, porque no hay ley contra esto.
No hay cosa, esto no te va a hacer mal. ¿Verdad? Es mi traducción simplista, hermana Casimira. Por lo general, la ley lo que hace es señalar lo incorrecto, Correcto. lo malo que tú haces. Amén. Pero el que busca hacer el fruto del Espíritu, nadie lo va a poder señalar. Nadie va a indicarle que hizo tal cosa mala. Amén. Fíjense, el versículo o la porción justo después de esto comienza con una conjunción negativa. Dice pero. Contra estas cosas no hay ley, pero, o sea, no te tienes ni siquiera que preocupar por eso. Porque dado que tú eres de Cristo, entonces la carne no debe tener lugar en tu vida. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y lo dice de una manera final, ¿verdad? Categórica. No es que podrían haber, no es que deberían haber, sino dice, han crucificado. El mero hecho de que hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, quiere decir que hay algo que se ha procesado en nuestra vida que nosotros ni siquiera podríamos articularlo de manera humana para poder entender todo lo que realmente significa eso. Nosotros decimos, tenemos la salvación, sí, pero es más grande que eso. Usted dice, ¿qué podría haber más grande que la salvación? Pues somos unos con Dios. Uno solo con el Señor, ¿verdad? De la misma manera que Jesús y el Padre eran uno, pues eso es lo que ha venido a suceder en nuestra vida. Pero esta mente, hermano, es limitada, es bien difícil. Pues Pablo dice, hemos crucificado la carne con sus pasiones, ¿verdad? Con sus pasiones y sus deseos. Por lo tanto, si vivimos conforme al Espíritu, pues no hay que preocuparse realmente por lo demás. No es que está usted pensando en esa lista de estaré fornicando, estaré en tal cosa, estaré en adulterio, No. Usted lo que tiene que buscar es cada día vivir en el Espíritu y producirá el fruto que Dios demanda de ti. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Santiago, debemos no solamente ser oidores. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. Mientras más usted produce fruto, menos usted va a buscar ser el protagonista de todo. Mientras más espiritual Dios le permite como bendición vivir, más usted va a desenfatizar el yo. Usted no va a buscar el bienestar suyo. Usted no va a estar vanagloriándose, o sea, dándose pompa a usted, sino que usted va a estar buscando cómo es que el otro está bien. Esto es lo que dice Pablo. No se puede fingir caminar por el Espíritu. Ahorita estoy de acuerdo con lo que está diciendo mi hermana Casimira. Hay quienes son tremendos actores, ¿verdad? Y pueden hacer distintas acciones, pero siempre se le va a ver la entrelínea. En Puerto Rico decimos, se le ve la costura. El Señor nos permite verlo, ¿verdad? Hay una evidencia incontrovertible, porque aquel que está haciéndolo por el Espíritu va a producir fruto. Hay gente que ustedes los ven por ahí, son los mayores filántropos, son las personas que más procuran hacer esto, aquello y lo otro, pero ustedes los ven que andan por ahí mirando por encima del hombro. Quieren que los reconozcan. Hay que decir los 45 títulos, entonces cuando firman, eso es, y usted dice, hace falta 3 páginas para escribir el signature block, porque aparecen, es el abecedario, MA tal cosa, BA tal que sé yo que cual cosa, PhD y que sé, y todo, y no estoy diciendo que no se debe reconocer, ¿verdad? Porque en las profesiones hay unos reconocimientos, pero usted sabe cuando hay una exageración respecto a ello. Esa es la vanagloria de la cual advierte Pablo. Quien es hijo de Dios ha muerto para sí mismo. El Señor dice que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Y por último, el fruto no debe ser solo interno. O sea, que si usted es hijo de Dios, que se le vea. ¿Verdad? No lo guarde, no reprima, pero
es que va a ser casi imposible que la gente no vea el fruto en su vida. Bendito sea el Señor, me extendí un poquito más de lo que quería, pero yo creo que yo fui bendecido, ¿verdad? En todo lo que nosotros discutimos en la mañana. Pues, hasta el día de hoy, 4 estudios respecto al propósito. Hemos visto un propósito cuestionado, un propósito olvidado, un propósito restaurado y hoy un propósito vivido. La semana que viene vamos a continuar en Gálatas y el estudio lleva por título Un propósito expresado. Y vamos a considerar Gálatas 6, los versículos del 1 al 10, esa es su asignación. Con el favor de Dios, pues, no sé si estaremos aquí. Tenemos ganas de estar aquí. Nos pero informarán. no. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna corrección? No, pues le invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de la mañana. Padre amado, te damos gracias por la bendición del privilegio, mi Señor, que es considerar tu palabra. Gracias, Padre amado, por todas tus bondades, mi Señor. Te pedimos perdón porque a medida que vemos tu palabra, mi Señor, nos damos cuenta de cuántas faltas hay en nosotros. Ayúdanos cada día a ser sensibles a tu llamado. Ayúdanos cada día a ser sensibles al Espíritu Santo tuyo que mora en nosotros, mi Señor. Y de esta manera ser obedientes para que tú seas exaltado, tú seas glorificado con nuestra vida. Bendice a mis hermanos, mi Señor. Mira esta palabra que hemos estudiado en esta mañana, Padre Santo, cuán importante es para todos nosotros, particularmente en el tiempo que vivimos. Arrópanos con tu gracia, mi Señor. Graba esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que no seamos nosotros oidores olvidadizos, sino que nuestra vida toda hable sobre nuestro compromiso contigo y con la obra que tú nos has dado, mi Señor. Bendice este servicio, Padre amado, que lo hacemos con amor para ti y para el beneficio y el bienestar de tu iglesia, mi Señor. Quédate con nosotros y ayúdanos a estar pendientes a tu voz en todo lo que vayamos a hacer. Mira este devocional, queremos dedicarte a ti, mi Señor, las ofrendas, los diezmos, todo, Padre amado, que podamos hacerlo con alegría, conscientes de que es para ti que hacemos todo. Bendice a nuestro pastor, Padre amado, a su familia. Mira a los hermanos quienes no pudieron llegar. Mira la palabra, mi Señor, que vamos a recibir dentro de un momento. Sabemos que ya viene con bendición, pero te pedimos por el que la proclama. Bendícele, mi Señor, de manera especial y que esta fluya con poder y que alcance oídos prestos, mi Señor, a escuchar. Ayúdanos a estar alertas a tu voz en el mensaje y danos la disposición necesaria para obrar sobre ella conforme a lo que tú pides. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermano.